Ponte a prueba con este quiz bíblico. ¿Cuántas preguntas puedes acertar? Juega y comparte tu resultado. ¿Qué es el Éxodo en la Biblia? La salida de Egipto, la liberación de los israelitas. ¿Qué libro contiene los 10 mandamientos? Éxodo contiene los mandamientos dados a Moisés. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Jesús tuvo 12 discípulos que lo acompañaban. ¿Qué hizo David antes de ser rey? Pastoreaba ovejas, era pastor antes de ser rey. ¿Quién fue el gigante derrotado por David? Goliat. David venció a Goliat con una piedra. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, su última oración antes de morir. ¿Qué hizo Sansón para perder su fuerza? Cortaron su cabello, Dilaíle lo traicionó cortando su cabello. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27, que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Derrochó su herencia, vivió una vida disoluta antes de regresar. ¿Cómo se llama el padre de Juan el Bautista? Zacarías fue un sacerdote y padre de Juan el Bautista. ¿Qué plaga afectó a Egipto por no dejar salir a los israelitas? Plaga de ranas, una de las plagas enviadas por Dios a Egipto. ¿En qué ciudad cayó la muralla cuando Josué la atacó? Jericó. La muralla de Jericó cayó cuando el pueblo dio 7 vueltas. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Salmos? 150. El libro de Salmos tiene 150 capítulos. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? 10. Hubo 10 plagas que Dios envió a Egipto para liberar a los israelitas. ¿Quién fue el profeta que vivió en un pozo en prisión? Jeremías. Jeremías fue encarcelado por sus profecías. ¿Qué hizo Jesús en la cruz por los que lo crucificaron? Los perdonó. Jesús pidió perdón por sus verdugos. ¿Cuántos libros componen el Antiguo Testamento? 39. Que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. ¿Qué tipo de árbol usó Noé para construir el arca? Madera de ciprés. Noé usó madera de ciprés para el arca. ¿Qué pasó cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones? Fue rescatado, Dios lo protegió y no fue devorado. ¿Qué significa Pascua en la Biblia? Liberación. Pascua celebra la liberación de los israelitas de Egipto. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a Zaqueo en el árbol? Lo invitó a su casa. Jesús invitó a Zaqueo a hospedarse con él. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo? Te daré agua viva. Jesús ofreció agua espiritual. ¿Qué significa el nombre Jesús? Salvador. Jesús significa Dios salva en hebreo. ¿Cuál es el último libro del Nuevo Testamento? Apocalipsis, el último libro en el Nuevo Testamento. ¿Qué hizo Jesús cuando resucitó Lázaro?
Le ordenó salir. Jesús ordenó a Lázaro que saliera del sepulcro. ¿Qué rey mandó construir una gran estatua de oro? Nabucodonosor mandó construir una estatua de sí mismo. ¿En qué libro de la Biblia se habla del fruto del Espíritu? Gálatas, que el fruto del Espíritu es mencionado en Gálatas. ¿Cómo se llama el hijo que Dios prometió a Abraham y Sara? Isaac. Dios prometió a Abraham y Sara que tendrían a Isaac. ¿Quién fue el rey que llevó al pueblo de Israel a la idolatría? Manasés. Manasés introdujo la idolatría en Israel. ¿Qué era la Arca de la Alianza? Un cofre sagrado, contenía los 10 mandamientos. ¿Cuántos discípulos fueron enviados por Jesús a predicar? 70. Jesús envió a 70 discípulos a predicar. ¿Quién tuvo un sueño de una escalera que llegaba al cielo? Jacob. Jacob soñó con una escalera que llegaba al cielo. ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús le pidió que lo siguiera? Lo siguió. Pedro siguió a Jesús y se convirtió en su discípulo. ¿Qué día resucitó Jesús de entre los muertos? Domingo. Jesús resucitó en domingo, conocido como el Día del Señor. ¿Cuántos libros componen el Pentateuco? 5. El Pentateuco está compuesto por 5 libros. ¿Qué hizo Saúl cuando no escuchó la orden de Dios? Desobedeció. Saúl desobedeció la orden de destruir todo lo de Amalec. ¿A qué ciudad se dirigió Jonás para predicar? Nínive. Jonás fue enviado a Nínive a predicar arrepentimiento. ¿Qué profeta fue conocido por su paciencia? Job. Job es conocido por su paciencia ante las pruebas. ¿Cómo murió Sansón? Se suicidó. Sansón se mató a sí mismo derrumbando un templo. ¿Qué rey construyó un altar para Baal? Acab. Acab construyó un altar para Baal, un dios pagano. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando caminó sobre el agua? Ven hacia mí. Jesús invitó a Pedro a caminar hacia él sobre el agua. ¿Qué profeta resucitó a un niño? Eliseo. Eliseo resucitó al hijo de una mujer sunamita. ¿Qué hizo Elías cuando huía de Jezabel? Se escondió. Elías huyó al desierto para escapar de Jezabel. ¿Cuántos años vivió Noé? (950). Noé vivió 950 años según la Biblia. ¿Qué hizo Jesús cuando vio la multitud sin pastor? Les enseñó. Jesús enseñó a la multitud que estaba perdida. ¿Quién traicionó a Jesús por 30 piezas de plata? Judas Iscariote. Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. ¿A qué pueblo envió Jesús a sus discípulos a predicar? Samaria. Jesús envió a sus discípulos a predicar en Samaria. ¿Qué hizo la esposa de Lot cuando miró hacia atrás? Se convirtió en sal. Que ella fue transformada en una estatua de sal. ¿Quién fue el primero en ver a Jesús resucitado? María Magdalena. María fue la primera en ver a Jesús resucitado. ¿Qué hizo David cuando vio al gigante Goliat?
Le lanzó una piedra, David venció a Goliat con una piedra. ¿Qué hizo Elías cuando fue alimentado por cuervos? Comió y descansó, que Elías fue alimentado por cuervos en el arroyo de Querit. ¿Qué hizo Jesús para sanar a un leproso? Jesús tocó al leproso y lo sanó. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo cuando lo vio regresar? Lo abrazó, el padre recibió a su hijo con alegría. ¿A qué ciudad huyó Jonás cuando Dios lo llamó a predicar? Tarsis. Jonás huyó a Tarsis antes de predicar en Nínive. ¿Qué hizo Elías cuando pidió fuego del cielo? Lo envió a un altar, que Elías llamó fuego del cielo para consumir su sacrificio. ¿Cuál fue la señal de la alianza que hizo Dios con Noé? El arco iris, que el arco iris fue la señal de la alianza de Dios con Noé. ¿Qué hizo la multitud cuando Jesús les enseñaba en el monte? Lo escucharon, la multitud se quedó a escuchar las enseñanzas de Jesús. ¿Qué animal llevó a Noé y su familia a la seguridad del arca? Un arca. El arca llevó a Noé, su familia y los animales a salvo. ¿Quién fue el último juez de Israel? Samuel fue el último de los jueces de Israel. ¿Cómo murió Jesús? En la cruz, Jesús murió crucificado por los pecados del mundo. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara fue la esposa de Abraham, madre de Isaac. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a un hombre paralítico? Lo sanó. Jesús sanó al hombre paralítico que fue bajado desde el techo. ¿Qué hizo Moisés para abrir el mar rojo? Extendió su vara. Moisés extendió su vara y Dios partió el mar. ¿Qué fue el diluvio que Dios envió sobre la tierra? Un juicio divino. El diluvio fue un juicio divino para purificar la tierra. ¿Cómo se llamaba la madre de Samuel? Ana fue la madre de Samuel, quien lo dedicó a Dios. ¿Qué hizo el soldado que crucificó a Jesús? Le clavó los clavos. El soldado perforó las manos de Jesús con clavos. ¿Qué hizo Noé con los animales? Los llevó al arca. Noé salvó a los animales del diluvio. ¿Qué pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Salomón pidió sabiduría para gobernar. ¿A quién salvó Moisés en el Nilo? A una niña. Moisés fue salvado de las aguas del Nilo por la hija de Faraón. ¿Qué hizo Jesús con los 5 panes y 2 peces? Los multiplicó. Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles. ¿Cómo murió el profeta Elías? Fue llevado al cielo. Elías fue llevado en un carro de fuego. ¿A quién le dijo Dios, tú eres mi hijo amado? Jesús. Dios proclamó a Jesús como su hijo amado en el bautismo. ¿Quién fue el padre de Juan el Bautista? Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaba la madre de Moisés? Jochebed fue la madre de Moisés. ¿Qué hizo Jesús con el dinero de los cambistas en el templo?
Lo arrojó al suelo. Jesús expulsó a los cambistas del templo. ¿Cómo se llamaba el padre de Isaac? Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, según la Biblia. ¿Qué evento marcó el nacimiento de Jesús? La estrella de Belén guió a los sabios hacia Jesús. ¿A quién curó Jesús de fiebre en la casa de Pedro? Su madre. Jesús curó a la suegra de Pedro de fiebre. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día de la creación? Descansó. Dios descansó al final de la creación. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Juan bautizó a Jesús en el río Jordán. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando se arrepintió? Regresó a casa. El hijo pródigo regresó a su padre arrepentido. ¿Qué animal utilizó Dios para hablarle a Balaam? Un burro. El burro de Balaam habló con él por mandato de Dios. ¿Qué ocurrió cuando los discípulos cruzaron el mar de Galilea? Hubo una tormenta. Jesús calmó la tormenta al mandar callar el viento. ¿Dónde nació Moisés? En Egipto. Moisés nació en Egipto durante la esclavitud de los israelitas. ¿Qué sucedió en el monte de la Transfiguración? Jesús se iluminó. Jesús fue transfigurado y su rostro resplandeció. ¿Qué hacía Jesús cuando la multitud lo rodeaba? Predicaba. Jesús enseñaba a las multitudes sobre el reino de Dios. ¿Qué hizo Dios con la Torre de Babel? La destruyó. Dios confundió los lenguajes y destruyó la Torre de Babel. ¿A qué árbol maldijo Jesús? A una higuera. Jesús maldijo una higuera que no tenía frutos. ¿Qué hizo el león en la historia de Daniel? No lo devoró. El león no devoró a Daniel en el foso, por intervención divina. ¿Qué hizo Dios cuando Moisés golpeó la roca? Sacó agua. Moisés golpeó la roca y de ella salió agua para el pueblo. ¿Dónde dio Jesús su sermón más famoso? En la montaña. Jesús pronunció el sermón del monte. ¿Qué símbolo utilizó Dios para su pacto con Noé? Un arco iris. Dios prometió no volver a inundar la tierra. ¿Quién soñó con 7 vacas gordas y flacas? Faraón. Faraón soñó sobre la hambruna y prosperidad de Egipto. ¿Qué lanzó David contra Goliat? Una piedra. David lanzó una piedra que derribó a Goliat. ¿Qué relación tenía Ruth con Noemí? Nuera. Ruth era la nuera fiel de Noemí. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir agua en vino. Jesús lo hizo en una boda en Caná. ¿Qué llevó a Abraham al monte para sacrificar a su hijo? Leña. Abraham llevó leña para el sacrificio en obediencia. ¿Qué hizo Jesús en el desierto durante 40 días? Ayunó. Jesús se preparó espiritualmente mediante el ayuno. ¿Qué elemento simboliza el Espíritu Santo? Fuego. El Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego. ¿Qué relación tenía Isaac con Abraham?
Hijo, Isaac era el hijo de la promesa de Abraham.